Entonces vamos a tener que como segundo paso debemos calcular la suma de los cuadrados del tratamiento SCT, la cual está dada a partir de la siguiente fórmula. Entonces tenemos que SCT va a ser igual a N por la sumatoria desde I igual 1 hasta un K del promedio de cada uno de los I menos el promedio total al cuadrado. Entonces vamos a tener que el SCT va a estar dado con esta fórmula. Ahora entonces para el caso de nuestro ejercicio vamos a tener que el SCT va a ser igual, entonces nosotros tenemos que N, que van a ser la cantidad de datos, serían 5, por la sumatoria desde I igual 1 hasta K, pero el K sería la cantidad de proveedores que tenemos, es decir, 3, por el promedio de cada uno de los proveedores menos el promedio total y todo al cuadrado. Entonces vamos a tener que nuestro STC va a ser igual a 5 por nuestro primer promedio del proveedor 1, que fue igual a 39,2 menos el promedio total, que fue de 39.13 y todo al cuadrado, más el segundo promedio del proveedor 2 en este caso, entonces que sería 36.6 menos 39.13 todo al cuadrado, más, y por último vamos a tener el promedio del proveedor 3, que fue de 41.6 menos 39.13 todo al cuadrado, y a todo lo vamos a multiplicar por 5. Entonces realizando las operaciones, es decir, realizando la resta y luego elevándola al cuadrado y haciendo la suma y luego multiplicándolo por 5, vamos a tener que nuestro STC va a ser igual a 62,53. Ahora solo nos queda por determinar la suma de los cuadrados del error. Es decir, vamos a ver el SCE. Entonces, la suma de los cuadrados del error. Entonces, nosotros tenemos que la suma de los cuadrados del error, es decir, los SCE, va a ser igual a la doble sumatoria. Esta, entonces, desde J igual 1 hasta un K. Y esta desde I igual 1 hasta un N. De nuestros P sub I J menos el promedio de cada uno de ellos al cuadrado. Entonces ahora vamos a reemplazar por los valores de nuestro ejercicio. Entonces vamos a tener que el SCE para nuestro ejercicio sería igual a la sumatoria desde J igual 1 hasta, ya no sería un K, sino sería 3, por la sumatoria desde igual 1 hasta la cantidad de pantallas, que serían 5, de nuestros P sub I J, es decir, cada uno de los valores de la tabla, menos el promedio de cada uno de los proveedores al cuadrado. Entonces vamos a tener que el SCE va a ser igual, entonces nuestro primer valor sería el primer dato de nuestra tabla, es decir, 32 menos el promedio del proveedor 1, que era 39.2. Y todo esto al cuadrado, más entonces el segundo dato, que sería 39, luego el tercer dato que sería 47, luego seguimos con el otro dato que sería 44, más, y nuestro último dato que sería 34 menos 39.2 al cuadrado. Y estos serían para el proveedor 1. Y ahora vamos a ir con el proveedor 2. Entonces vamos a tener más el primer dato de nuestro proveedor 2, que sería igual a 36, menos el promedio del proveedor 2, es decir, 36.6. Más, y así continuamos con el segundo dato, el tercero, el cuarto. El quinto vamos a tener que va a ser igual a 32 menos 36.6 al cuadrado. Y así terminaríamos con nuestro segundo proveedor. Ahora entonces vamos a ir con el tercer proveedor, entonces tenemos más el primer valor de nuestro proveedor 3, que sería 47,
menos 41.6, que es el promedio del proveedor 3 al cuadrado más, y así continuamos hasta el último dato, que va a ser igual a 42 menos 41.6, todo al cuadrado. Entonces, realizando las operaciones, vamos a tener que nuestro SCE va a ser igual a 403, entonces este será el valor para la sumatoria de los cuadrados del error. Entonces, para poder verificar el proceso, nosotros debemos tener que el STC va a ser igual al SCT más el SCE. Entonces, nosotros tenemos que el SCE era igual a 403,2 más, y por otro lado tenemos que el SCT era igual a 62,53. Entonces, al sumar vamos a tener que va a ser igual a 465,73, que efectivamente era lo que nos daba nuestro STC, que calculamos al inicio, en el primer paso. A continuación vamos a organizar nuestros datos en una tabla de decisión. Entonces vamos ahí a verificar si nosotros debemos aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces nosotros vamos a tener que, a partir de la siguiente tabla, nosotros podemos verificar si debemos aceptar o no nuestra hipótesis nula. Para esto entonces vamos a tener en cuenta los grados de libertad y nuestra F calculada. Entonces vamos a realizar los cálculos para poder completar nuestra tabla. Entonces nos piden acá el STC. Entonces ese lo calculamos y tenía un valor de 62,53. Ahora nos piden el valor del SCE, que era igual a 403,2. Y por último nos piden el STC, que tomaba un valor de 465,73, que fue el valor que determinamos en el primer paso. Ahora nos piden los grados de libertad. Entonces, para este caso nos dice que es K menos 1. Entonces, recordemos que K era el valor de proveedores, el total de proveedores, que en este caso era 3. Entonces, tenemos 3 menos 1, que nos daría 2. Y ahora nos dice que el valor para el SCE en grados de libertad es K por N menos 1. Entonces tenemos que K es 3 y N es la cantidad de pantallas que se evaluaron, es decir, 5, o los artículos que se estudiaron, el total por cada uno, que serían 5. Menos 1, entonces vamos a tener que es 3 por 5 menos 1 nos daría 4, y 3 por 4 nos da 12. Y finalmente entonces vamos a tener que es K, que sería 3 por N, que sería 5, y todo esto menos 1. Entonces acá tenemos 3 por 5, 15, menos 1, es decir, 14. Listo, ya identificamos los grados de libertad. Ahora vamos a pasar a los cuadrados medios. Entonces vamos a tener que S sub 1 al cuadrado va a ser igual a SCT, que sería para este caso 62,53 sobre K menos 1, pero K menos 1 tenemos que es 2, y este va a ser igual a 31.27. Ahora vamos a calcular S al cuadrado o S cuadrado. Tenemos que es SCE, entonces SCE era de 403,2 sobre K menos 1, que sería 2. Va a ser igual a 33.6. Y solo nos quedaría calcular F calculada, que es S1 cuadrado sobre S cuadrado. Entonces vamos a tener que sería F calculada va a ser igual a 31.27 sobre 33.6. que va a ser igual a 0.93. Eso quiere decir que nuestra F tomaría un valor de 0.93. Entonces, ahora sí debemos tomar nuestra decisión. Entonces, vamos a tener que, con lo cual, F era igual a 0.93. Ahora nosotros debemos tomar un nivel de significancia. Para este caso vamos a tomarlo con un valor del 5%. Entonces vamos a tener ahora tomando
valor de significancia 5% o también del 0.05. Entonces nosotros recordemos que para poder aceptar la hipótesis nula, nosotros debemos tener que el p-valor sea menor o igual a nuestro nivel de significancia que le llamamos alfa. Entonces nosotros debemos calcular nuestro p-valor. Para eso entonces vamos a realizar lo siguiente. Entonces para calcular el p-valor, nosotros debemos identificar la tabla en donde nuestra f con 2 y 12 grados de libertad tome un 0.93. Entonces, si nosotros buscamos en nuestra tabla, vamos a tener que ese valor va a ser igual a 0.42. Entonces, nosotros tenemos que si esto sucede, la hipótesis nula se rechaza. Y para poder aceptar nuestra hipótesis nula, lo único que significa es que el p-valor sea mayor a nuestro nivel de significancia. Entonces ya tenemos que este va a ser nuestro p-valor. Entonces tenemos que 0.42 y ya tenemos nuestro nivel de significancia, que es del 0.05. Entonces nosotros acá tenemos que nuestro p-valor va a ser mayor a 0.5. Por lo cual vamos a tener que H nula o nuestra hipótesis nula se acepta. Es decir, estamos diciendo que el promedio entre los tres proveedores es igual. Entonces ya podemos resolver la pregunta a nuestro ejercicio y decir que no será necesario vincular al tercer proveedor, ya que sus promedios de calidad son iguales. En el capítulo de hoy vimos un ejemplo acerca de la ANOVA de un factor.